Bien, empecemos entonces la clase de hoy. Como les había dicho la última vez, habíamos terminado con el capítulo de agua, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a empezar con un capítulo que es de energía, ¿sí? Entonces, vamos a ver cosas introductorias sobre energía y vamos también a ver un poquito sobre el balance de energía, ¿ok? Ahí pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ver este capítulo de energía y en qué se va a basar? Primero vamos a analizar el balance de energía planetario, el balance de energía global, porque es necesario que entendamos cuánta de la energía solar nos llega efectivamente a nuestros ecosistemas para interactuar. Después vamos a ver un poco sobre balance de energía en las superficies, en la superficie terrestre y cómo son los componentes. Esto porque efectivamente lo que podríamos medir, lo que podríamos monitorear es este balance de energía en la superficie, ¿sí? Y bueno, lo que nos interesaría sería, podríamos monitorear otras cosas, pero lo que nos interesaría es saber los componentes, cuantificar esos componentes del balance de energía en la superficie. Entonces, por eso es que luego vamos a ver el monitoreo de esos componentes. Y por último, un poco sobre el estado del arte, cuáles son las últimas cosas que se han hecho en cuanto a flujos de energía, qué es lo que está faltando. Y también me gustaría que al final de este capítulo veamos, así como en el final del capítulo anterior, algunos casos de manejo de ecosistemas. Tal vez algo un poco más relacionado, la vez anterior vimos relacionado al agua, tal vez ahora podríamos ver algo un poco más relacionado a estas interacciones de la energía con los ecosistemas, o también algo que tenga que ver mucho más con biodiversidad y con cosas que a ustedes les interesen, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, ¿por qué estamos estudiando energía? Para nosotros poder comprender muy bien un ecosistema, tenemos que saber acerca de los factores bióticos y abióticos. Esto les había dicho en la primera clase. ¿Por qué habíamos tomado con Antonio la decisión de hablar sobre estas cosas en manejo de ecosistemas naturales? Es porque ustedes tienen una comprensión bastante fuerte en la parte de interacciones bióticas. Entonces, como biólogos, van a estar estudiando en muchas materias ya estas relaciones intraespecíficas, interespecíficas y todo lo que tiene que ver con las relaciones bióticas que existen en los ecosistemas. Sin embargo, estos factores abióticos interactúan mucho con el ecosistema y deciden lo que sucede ahí. Entonces, por eso es que esta materia es un complemento, es un plus, para que ustedes, aparte de saber todas las cosas que un biólogo sabe, tengan conocimiento más allá de eso, qué es lo que se necesita monitorear y qué es lo que, y cómo se necesita comprender un ecosistema de manera global, ¿sí? De manera más allá de solo las interacciones biológicas. Entonces, por eso es que de esos factores abióticos habíamos empezado con lo que el listado aquí, tercero, que es el agua. Ahora vamos a ver sobre esto de la luz solar y la energía. Y después vamos a ver un poco más a detalle el suelo. Sí, el aire, ustedes sí habían topado un poco en climatología, por eso es que no vamos a ver en detalle, pero si alcanzamos también nos vamos un paso por ahí. Entonces, estos factores abióticos sí que son importantes. De todas formas, el aire también estamos viendo un poco en la parte del ciclo del capítulo anterior. Entonces, todo esto es lo que comprende un ecosistema y nosotros tenemos que llegar a comprenderlo de forma global, ¿sí? Entonces, muchas veces en sus campos de trabajo luego, ustedes van a tener proyectos de investigación, consultorías, lo que sea que hagan en su trabajo, eh, van a tener que interactuar con otros profesionales, ¿sí? Entonces, sería bueno que ustedes sepan qué esperar de ellos, ¿ok? Entonces, sí que yo les enseño toda esa parte de monitoreo para que un día ustedes lo hagan ustedes mismos, pero si no es el caso, por lo menos saben que otros profesionales van a poder darles esos insumos, esos inputs, esos datos, y ustedes van a saber qué significan esos datos y cómo trabajar con ellos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea un poco del curso en general. Entonces, quería recalcarles y recordarles eso. Bien, entonces, con respecto a la energía, para nosotros saber y comprender un ecosistema, les repito, tenemos que conocer cuál es el balance de energía, cuál es esa entrada de energía que yo estoy recibiendo, de dónde viene, etc.
Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, balance de energía global a nivel planetario y balance de energía en la superficie. Entonces, empecemos con el balance de energía planetaria. ¿Cuánta de la energía del Sol efectivamente llega para interactuar con los ecosistemas? Eso es lo que vamos a intentar comprender. Entonces, la energía que consumen los ecosistemas proviene principalmente de la luz solar, ¿no es cierto? Hay una minúscula parte que viene desde la energía geotérmica que proviene del interior del planeta. Pero si es que ustedes se fijan en estos ejemplos, que son unas aproximaciones de cuánto sería, si es que yo tengo 340 vatios por metro cuadrado entrando de energía solar, simplemente voy a tener por cada 340 de energía solar 0.1 vatios por metro cuadrado de energía geotérmica. Entonces, principalmente la energía que voy a recibir va a ser del Sol. Nada nuevo, supongo. Bien, ahora, de esos 340 que dice que viene desde el Sol, voy a tener que esa radiación está siendo reflejada en un porcentaje por cuerpos blancos, por cuerpos claros. Entonces, por ejemplo, las nubes y en la atmósfera, cuando yo tengo aerosoles, va a pasar que un porcentaje de esa luz que está entrando se va a ver reflejada aquí y va a regresar otra vez al espacio. Entonces, nunca llegó a nuestros ecosistemas. Otra parte llega directamente sin toparse con nada. Otra parte llega, pero un poquito se esparce por esa misma nube y esos mismos aerosoles se esparce un poquito, pero sí llega. ¿Sí? Y otra llega, pero llega, por ejemplo, a los polos, llega a los desiertos, que son cuerpos claros, y también es mucha de esa fracción es emitida hacia el espacio. ¿Sí? Todos estos que ven estos rayos que ven en color amarillo, todos estos rayos en color amarillo son longitud de onda corta. ¿Sí? Tiene un espectro de longitud de onda corta y por eso están dibujados así, como bien churuquitos de onda corta que vienen y alguna parte de ellos se refleja. Ahora, cuando la luz se encuentra con cuerpos oscuros, ahí sí que se absorbe y calienta la superficie, ¿sí? Pero una parte de eso también es reflejado hacia afuera, porque si bien llega y es absorbido, se convierte en un espectro de onda larga. Si ven aquí, es una onda más larga y está en color rojo porque se convirtió, ya no es longitud de onda corta, sino se convirtió en longitud de onda larga y se refleja otra vez en un porcentaje menor, porque mucho de eso ya fue captado por cuerpos oscuros como vegetación o suelo o ecosistemas en general, digamos así. Bien, entonces la temperatura aumenta a raíz de esto, ¿no es cierto? Pero un porcentaje de radiación igual es devuelto al espacio. Entonces, después de que esto ocurre, estamos aquí. Longitud de onda corta, longitud de onda larga, un poco de eso es reflejado, de longitud de onda larga, un poco de eso se emite al espacio, pero un poco de esta longitud de onda larga es absorbida por los gases de efecto invernadero aquí en la atmósfera, ¿no es cierto? Es retenida aquí y devuelta otra vez al sistema, a nuestro ecosistema, a nuestra Tierra, ¿sí? A la superficie terrestre. Se regresa otra vez y un poco de eso otra vez va hacia el espacio y así es como funciona, digamos, en general. Mientras más gases de efecto invernadero tenga aquí, mayor cantidad de energía regresa otra vez y por eso es que nuestra Tierra se convierte en un invernadero, ¿no es cierto? Es decir, no todo de lo que se está reflejando aquí, no todo lo que se está reflejando aquí se va directamente al espacio, no, porque se encuentra con estos gases de efecto invernadero y entonces regresa y otra vez es reflectada. Aquí dice, es reabsorbida por la superficie. Ya fue absorbida una vez, pero esa misma cantidad de energía se regresó por los gases de efecto invernadero, fue absorbida otra vez y solo un porcentaje se va. Entonces, por eso es que se da también el cambio climático. Mientras más gases de efecto invernadero tenga yo ahí, mayor se refleja otra vez estas ondas largas y tengo más temperatura que se está quedando adentro. ¿Ya? Entonces, ese proceso tal vez ya lo conocían, pero es muy importante que lo recuerden. Bien, entonces, ¿cómo se produce
el balance de energía a nivel planetario. Se supone que toda esta energía que está entrando aquí, toda esta energía que está entrando desde el Sol, va a ser igual a lo que se va a emitir. Ese es el balance de energía a nivel planetario. Toda la energía que viene del Sol efectivamente a nuestro planeta va a ser emitida. Otra vez los colores, viene en un espectro de onda corta y se va, cuando ya es absorbido por la superficie terrestre, se va en forma de onda larga. ¿Ya? Es algo que tienen que tener en mente. Entonces, todo esto puesto en forma de cálculos sería lo siguiente. Si es que yo quiero saber la energía que está ingresando, ¿sí? La energía que está ingresando sería la fracción que recibe la Tierra del Sol. Este SO corresponde a una constante planetaria. ¿Por qué? Porque no todos los planetas están a la misma distancia, ¿no es cierto? Entonces habrán planetas que reciban más y habrán planetas que reciban menos, de acuerdo a la cercanía al Sol. Entonces esta constante simplemente significa la fracción de energía solar que llega de acuerdo a la ubicación del planeta. Después tengo que esta energía se va a dispersar en toda el área de una esfera, de la esfera que representa el planeta Tierra, que no es una esfera perfecta, pero digamos que es más o menos una esfera. Entonces, por eso es que ponemos aquí en la multiplicación por el área de una esfera, porque toda esa energía que viene así como perpendicularmente, en realidad se va a dispersar en toda el área de esta esfera. ¿Sí? Entonces, por eso ponemos aquí el área de la esfera. Y luego, aquí, y por eso es que les explico esta formulita, habla sobre el albedo. El albedo es una variable muy utilizada en meteorología porque nos dice la fracción, nos dice cuál es el porcentaje de energía que nunca ingresa a la superficie porque se refleja a la atmósfera. ¿Sí? Es la reflectancia o cuánto se refleja a la atmósfera. ¿Sí? Y eso corresponde más o menos a un 30%, pero a nivel planetario. ¿Sí? Después vamos a ver que hay albedo para diferentes coberturas del suelo, por ejemplo, porque también si es que una parte sí llega a la superficie terrestre, también se va a reflejar, como les había dicho, y eso ya va a depender del albedo que tenga una vegetación, que tendrá otro tipo de vegetación, otro albedo y demás. Pero este albedo de aquí, como es un cierre de balance a nivel planetario, se refiere principalmente a estas superficies frías, a los cascos polares, a los desiertos, a las nubes que están ahí, al aerosoles. Entonces se refiere en general a la Tierra como un conjunto y más o menos es un 30% que se va directamente al espacio y que nunca entró a la superficie terrestre. Entonces, por eso es que de la energía nos estamos haciendo la pregunta, ¿cuánto de la energía solar efectivamente llega a la superficie terrestre? Entonces sería más o menos esto. Pero piensen ustedes qué es lo que está faltando, porque ya les había explicado algún otro proceso. ¿Qué otro proceso nos está faltando ahí? Aparte del albedo, aparte de lo que ya se refleja y no llega a la superficie, ¿qué más nos está faltando? Quizá una variable de tiempo. Eh, Todo esto es medido en vatios por metro cuadrado y el vatio ya considera eso. Entonces sí estamos considerando. Nos está faltando esto del efecto invernadero, ¿sí? Porque yo tengo una energía que está entrando, yo estoy diciendo por los cascos polares y demás, se está reflectando, pero no estoy calculando la parte en la que se queda otra vez porque tengo una atmósfera y se queda otra vez por los gases de efecto invernadero aquí y regresa otra vez un poco más de energía. Entonces, ese cálculo haría que nuestro cálculo anterior aumente en 33 grados. ¿Ven? Entonces, es bastante lo que sucede
por tener una atmósfera y tener ahí gases de efecto invernadero. Entonces, si no existiera, no podríamos vivir porque sería demasiado frío. Pero si existen demasiados, si existe mucha acumulación de gases, en cambio la temperatura sube demasiado y ustedes ya saben qué es lo que les pasa a los ecosistemas cuando tengo temperaturas muy altas. Esto todo cambia. Para los humanos igual, para todos, todo cambia. Bien, entonces eso es, digamos, en un resumen, el balance de energía planetaria. Yo les había colgado unos videos en el 2.1 de nuestro campus, en el que dice introducción. Entonces ahí está un físico de Harvard explicándoles esto de una forma más detallada. ¿Sí? Entonces, en resumen, yo quería que explicarles esto, porque tal vez, no sé si los videos son muy difíciles o muy fáciles, no sé qué les va a parecer, pero yo les quería explicar otra vez para que sea un poco más comestible, tal vez. Bien, entonces eso es lo que efectivamente llega al ecosistema. Y en el ecosistema, ¿cómo se reparte? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles serían los componentes del balance de energía en la superficie terrestre? Y esto es bastante importante por algunos asuntos. Si es que nosotros sabemos cuál es el balance de energía a nivel de la superficie, podemos hacer modelos bastante detallados y bastante complejos también, pero detallados de qué es lo que está pasando en ese ecosistema. Por ejemplo, modelos de superficie se llaman, de hecho, se llaman modelos de superficie porque toman en cuenta todas estas interacciones en cuanto a energía, en cuanto a agua, y se puede hacer escenarios. Recuerda que hablamos en la clase anterior de escenarios, ¿no es cierto? Yo tengo que saber qué es lo que pasaría si dejo mi ecosistema tal cual está. Ese es mi escenario cero. ¿Qué es lo que pasaría si es que yo cambio el uso del suelo? ¿Sí? En lugar de árboles, los talo. O en lugar de tener un ecosistema virgen, me dedico al pastoreo. Entonces, todo eso podemos hacer con modelos desde los más básicos hasta los más complejos. Y estos modelos de superficie son los más detallados, pero necesitan toda esta información que les estoy hablando aquí. Entonces, necesitan saber cuánto efectivamente tengo de energía y todos los componentes que les voy a explicar ahorita, que yo ya les había explicado un poco en la parte de evapotranspiración, si es que recuerdan cuando vimos la variable de evapotranspiración, les había dicho que una de las formas en las que en ese estudio nosotros determinamos de evapotranspiración o estimamos de evapotranspiración fue a través del cierre de balance de energía. Entonces ya les había explicado un poquito esto. Sería más o menos un recordatorio ahorita de que todo esto de lo que hablamos hace un rato, de cuánto efectivamente llega a nuestro ecosistema, se llamaría entonces radiación neta. ¿Sí? Entonces, sería radiación neta, todo esto, lo que efectivamente tocó mi vegetación, tocó mi suelo y está en la atmósfera inmediatamente superior a donde está mi vegetación. ¿Sí? Entonces, en esta superficie llega esta radiación neta, que es la conclusión de la parte anterior que vimos, y una parte de ella es absorbida o va directamente hacia el suelo. Entonces, a esa variable comúnmente se le conoce como G, y es el flujo de calor en el suelo, es la cantidad de energía que se usa para calentar el suelo o la cantidad de energía que yo tengo retenida aquí. ¿Sí? Luego, una parte de esa radiación neta, en cambio, es la cantidad de energía que utilizo para evaporar el agua que está, por ejemplo, retenida en la vegetación, el agua que está en la superficie del suelo, justo arribita, porque mi suelo, por ejemplo, un suelo muy húmedo, está muy mojado y se evapora enseguida el agua que toco contra el suelo, si es que tengo suficiente energía. Entonces, este flujo de calor latente es esa cantidad de energía que utilizo para evaporar o para transpirar, ¿ya? Y luego viene, por último, el flujo de calor sensible, que se le puede decir que es la cantidad de energía que yo necesito para calentar el aire que está ahí. ¿Sí? Entonces, la cantidad de energía usada para que aumente la temperatura en la superficie. ¿Sí? Entonces, a la final, lo que yo tendría es este balance de energía a nivel de la superficie, serían todos esos los componentes que estoy utilizando, y yo tendría aquí la radiación neta, igual a toda la suma de esto, ¿no es cierto? Porque la radiación neta es todo lo que entró a mi sistema, y
los otros 3 variables es todo en lo que se ocupó esa energía. Un poco en calentar el suelo, un poco en flujo de calor latente, un poco en flujo de calor sensible. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito de lo que les quería hablar ahorita. Está terrible esta cosa, se me cae cada rato, pero... Entonces, eso es en pocas lo que les quería contar hoy día. Es simplemente una introducción para que ustedes entiendan por qué nos serviría este capítulo, en qué sería útil. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles dónde está mi campo. Un segundo. No me sale aquí el campo virtual, no sé por qué. Ya, tengo una pregunta, espérenme un segundo, que mi Zoom está un poco raro, se está ocultando las pantallas a cada rato. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Bien, entonces dice, profe, en el cálculo de energía que ingreso sale, existe una pérdida en algún sistema. En el cálculo de energía supongo que se refiere al balance de energía de la superficie, ¿no es cierto? Bien, yo justamente me estaba también poniendo a pensar eso hace un par de noches que decía, bueno, pero es que hay una energía que se utiliza por los seres vivos, ¿no es cierto? Porque las plantas convierten eso en materia orgánica y luego nosotros también utilizamos, ¿sí? Entonces, este balance a lo que se refiere es a la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, luego ustedes van a ver unos videos sobre flujo de calor y ahí sí que van a ver las interacciones que existen de salud solar con las especies que están ahí en nuestro ecosistema, ¿no es cierto? Pero en este nivel de superficie, estos son los componentes que tenemos. Y de hecho, cuando yo corro un modelo, cierro ese balance, ¿sí? Y obviamente voy a tener incertidumbre en la monitoreo de datos y todas las cosas que hemos hablado antes con el tema de monitoreo. Entonces no se va a cerrar al 100%, pero va a ser por incertidumbre en mis mediciones. No va a ser por otra cosa. Porque aquí yo ya estoy midiendo esta interacción justo en el flujo de calor latente, que es una de las variables más importantes, y por eso es que también habíamos podido estimar el flujo de calor latente con el balance de energía. Justamente en esto estoy viendo ya esa interacción que tiene con la vegetación, porque la vegetación a la final es la que absorbe esa energía solar para convertirla en materia orgánica, ¿no es cierto? Pero a partir de eso se produce también transpiración. Entonces, como yo aquí en flujo de calor latente ya estoy midiendo evaporación y transpiración, ya estaría tomando en cuenta ese intercambio que tengo ahí, ¿ya? Luego van a ver ustedes unos videos y justo eso les quería mostrar. Les quiero mostrar lo que les había colgado yo en el campus virtual, porque mañana no hay clase, porque ustedes tienen actividades estudiantiles, como la Semana del Estudiante, alguna cosa así. Entonces yo por eso les había dejado un poco de trabajo autónomo. Entonces lo que vemos aquí es que yo puse balance de energía, ¿no es cierto? Ya activé esta sección para que ustedes la vean. Luego, había puesto 2 introducción. En esta introducción, ustedes van a ver ya un poco a más de detalle este par de videos en donde les explican el balance de energía a nivel planetario. Entonces, yo consideraría que lo que yo les expliqué hoy sería más o menos suficiente, pero sí me gustaría que ustedes vean un poquito más de detalle para que se complemente, tal vez se les explica de otra forma y entiendan mejor. Entonces, sí sería chévere. El primer video es súper sencillo, el segundo ya es un poquito más sobre los cálculos y sobre todo esta parte de albedo, que quiero que le tengan en la cabeza, que es el albedo y no se olviden nunca, tal vez ya lo saben, pero recuérdenlo bien, porque es un parámetro bastante importante que depende mucho de los ecosistemas. Aquí el albedo está tratado a nivel planetario, como les decía, pero hay albedo a nivel de uso del suelo y es importante conocer muchas veces, al menos para modelar, es importantísimo saber cuánto es eso en cada uso del suelo, ¿sí? Entonces también revisen. Estos videos están hechos en inglés, por eso no direccioné los videos directamente a la página donde está en inglés, pero les colgué en mi YouTube y les puse subtítulos en español.
Entonces, si es que hacen ustedes clic aquí, ya les va a salir los subtítulos en español. Y si no les sale, directamente los subtítulos, lo que tienen que hacer es poner aquí compartir. Entonces ya les va a salir el link de YouTube, se van a YouTube y ahí activan los subtítulos, ¿ya? Porque, claro, son palabras un poco técnicas, entonces tampoco es que sea tan fácil comprender directamente. Entonces aquí están los subtítulos activados ahorita, entonces les debería salir así en el campus virtual, pero si alguien o yo misma por equivocación desactivo, puede que en el campus ya no salga. Entonces eso nada más, poner compartir, copiar, irse acá y activar subtítulos. Eso con el 2.1. Entonces me gustaría que les revisen eso. Y también en el 2.2 está la presentación de hoy. Y en el 2.3 está interacción de los flujos de energía y los ecosistemas. Entonces es una parte que, según yo, ustedes ya se saben de memoria, pero deberían darle una revisada. ¿Sí? Deberían darle una revisada. Son unos tres videos, creo que de 5 o 10 minutos cada uno. Y entonces ella explica bastante fácil cuál es el flujo de energía ya en los seres vivos. ¿Sí? Entonces esa parte de la radiación neta, cómo funciona biológicamente. Entonces eso quisiera que ustedes les revisen por su cuenta y para asegurarme de eso les había puesto un les había puesto este cuestionario. Este es un cuestionario cortito acerca de los 3 videos de acá de interacción de los flujos de energía y los ecosistemas. Un cuestionario corto, creo que son 8 preguntas. Entonces, como les digo, yo estoy casi segura que esas son cosas que ustedes saben, solo quisiera que les den una repasada para que también se den cuenta por qué es tan importante, ¿no es cierto?, que sepamos esto de la radiación neta y demás. Y la próxima clase, en cambio, vamos a hablar sobre monitoreo de los principales componentes del balance de energía, que vendrían a ser estos. La radiación neta, cómo monitoreo radiación neta, cómo monitoreo el flujo de calor en el suelo, que por cierto, este flujo de calor en el suelo es pequeño. Sí, es pequeño en algunos, en la mayoría de ecosistemas, diría yo. Si es que no tengo vegetación, ahí es cuando este se convierte en un poco más grande. Porque claro, si ya no tengo la vegetación que esté ahí tapando mi suelo, sí que voy a tener, se va a calentar más mi suelo, es obvio, ¿no? Entonces ya G se vuelve un poco mayor. Pero en algunos ecosistemas en los que, por ejemplo, se me ocurre del páramo, tenemos mucho pajonal, casi siempre tenemos pajonal o algo, o alguna otra vegetación de por medio, entonces el flujo de calor en el suelo es mínimo, ¿sí? Y también vamos a hablar sobre flujo de calor latente, que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Porque esto equivale a evapotranspiración, entonces esto ya habíamos tratado. Y lo único que nos faltaría es flujo de calor sensible, que es medianamente complicado también de monitorear. Porque se acuerdan que evapotranspiración no era muy fácil de monitorear, es por eso que la mayoría de los sistemas se conoce precipitación, se conoce caudal, pero ¿qué pasa en la mitad? Justo esta variable que nos determina la interacción que existe con la vegetación no es muy fácil de medir. Esto del calor sensible tampoco es muy sencillo de medir. Entonces, por eso es que vamos a revisar un poquito sobre este tema de monitoreo en la próxima clase. Bien. Entonces, eso les quería contar por hoy. Tal vez tienen alguna pregunta. Sí, profe, estaba revisando estos días de aquí el campus virtual y la clase, o sea, la clase anterior que se presentó ese señor, bueno, ese señor que iba a hacer otra presentación. Aún no está subida esa clase, ¿verdad? Porque estaba revisando No, esto. No, no está mira, ¿cuál subida. es el lío? Lo que pasa es que yo al inicio estaba subiendo yo misma mis videos a mi página de YouTube y listo. Para mí es fácil, yo cojo, bueno, fácil, no rápido, pero lo hago Claro, enseguida, sí, no depende de mí. El problema ahora es que el decano nos pidió que por favor los videos de los profesores estén todos en la cuenta de la facultad. Entonces lo que yo hago es subir el video, enviar a la chica de comunicación y ella está a full porque ahora están haciendo en la U algunas cosas, muchas cosas para el tema del ciclo que viene. Entonces me dijo que
a ver, hace 2 días me dijo que hoy me subía los videos todos, porque me debe algunos, me debe los del inicio y me debe este último. Que este último estaba largo, ¿se acuerdan que tuvimos una clase larga encima? Sí, 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 Entonces, estaba por solo eso, con esa duda. sí, sí, Estaba sí, queriendo por eso es revisar. que se está demorando. Yo también ya me he preocupado de insistirle un par de veces, pero es por esto, es porque está full y no nos permiten a nosotros directamente subir. Es por eso. Ya, muchas gracias. Inge, yo tenía una pregunta. En Sí. cuanto a, usted decía que era el flujo sensible. Ahí básicamente sería para calentar cualquier parte de la superficie o fuera de vegetación, porque para evapotranspiración ya Estaba expliqué. hablando del aire. Sí, tal vez no dije Ay, aire. Sí, es gracias. para calentar el aire que está sobre la vegetación. Ya, muchas gracias, profe. ¿Algo más? Nada más. Ok, entonces hoy día terminamos un poco pronto. Espero que mañana estén involucrados en las actividades que vi que ustedes mismos estaban haciendo por ahí algunas cosas medio interesantes de trivias y tal. Entonces involúcrense en todo eso. Y también les quería hacer una última recomendación. No sé cómo estén de tiempo, tal vez algunos realmente están trabajando o no tienen casi nada de tiempo, pero estoy siguiendo un curso en Coursera ahora que tenemos que aprovechar esto de que la UDA tiene Coursera, que se llama The Science of Well-Being. Voy a anotar esto en el chat. Entonces, es un curso acerca de investigaciones científicas, un curso bastante serio, pero de psicología, en donde nos dicen qué es lo que realmente a los humanos nos da momentos felices. Entonces, creería que es algo importante para ustedes porque es justo direccionado a estudiantes de Yale, de graduados, sí, que, bueno, no graduados, que están en pregrado más bien, que están estudiando el pregrado. Entonces, ustedes que están ya casi en los últimos ciclos, creo que les sería de mucha ayuda y de mucha importancia. Si es que tienen tiempo libre, solo una sugerencia. Eso nada más, chicos. Entonces, cuídense, cuídense y lean, y cualquier cosa me preguntan. Intenten hacer esto que les dije en el campus virtual de chequear esos 2 videos de introducción y de chequear los videos de interacciones. ¿Ok? Ah, y el cuestionario. Entonces, para ello saber que ustedes están participando en los videos y viéndolos, entonces sí me gustaría que luego de ver los videos se van al cuestionario y yo ya sé quién ha estado ahí interactuando en los cuestionarios. ¿Ok? Bien. Entonces, un saludo. Cuídense. Que Listo, pasen bien. gracias. Gracias, Igual, profe. profe. Chao, Profe, chicos, Gracias, gracias. profe. Gracias, Un buen profe. día. Chao. Gracias. Gracias, profe. Que tenga buena semana. Chao.